Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Bravo por la Red, a la Agencia Informativa Michoacán. Agradecemos como todos los jueves este espacio tan importante dedicado al doctor Ciro Artemio Constantino Álvarez. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Como siempre nos ilustra, nos llena de emoción temas tan relevantes y un tema que hoy nos va a causar gran sensación por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos conviviendo, ya sea en casa, por todo lo que se viene viviendo también en el trabajo, el valor de educar. Un tema, doctor, que nos va a dejar una gran enseñanza. Sí, muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, los saludo también con mucho respeto a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen en este espacio informativo. Y pues deseando que estos días que sufrimos pues el estar en casa en algún sentido o en otro pues nos sirve para integrarnos nuevamente a nuestras actividades particulares que hacemos en casa y que pues son siempre necesarias para cualquier profesión. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema el valor de educar. Este tema lo sugiere un gran filósofo, un gran escritor contemporáneo español que trabaja en la Universidad de Salamanca, España, y que es el señor don Fernando Savater, que tiene muchos ensayos críticos, ensayos filosóficos, obras muy relevantes que pues nos han servido bastante en nuestra profesión docente, así como el maestro Alberto Arnaz, que es pues una persona que realizó un estudio sobre la profesión docente, sobre la periodización histórica que realiza en el caso de México, y es muy interesante saber cómo fue la profesión docente de una profesión libre como inició, porque no había quien contratara ni nada, todos era libre, totalmente libre, y luego se fue haciendo una profesión de Estado y se convirtió pues en la actualidad en eso, en una profesión de Estado, en una profesión que también de alguna manera fortalece al Estado en este caso mexicano, porque la profesión docente es una profesión dedicada también a contribuir principalmente a la formación ciudadana. Pero el valor de educar nos habla de una manera más amplia en el sentido filosófico de lo que encierra propiamente la educación, y la educación pues es un concepto categórico muy amplio, es una categoría filosófica muy amplia la educación, y la educación pues la definen algunos autores como educere, que quiere decir sacar dentro de nosotros mismos lo que vamos a hacer, lo que vamos a significar en esta vida, en este mundo, en este universo, y por eso pues es un gran valor lo que se realiza en la humanidad, que es educar. Y la educación es sacar de dentro de la persona, de todos los que somos seres humanos, lo más valioso que podemos tener dentro de nuestra naturaleza humana, ¿sí? El valor de educar es ese, obtener los mejores frutos de lo que traemos dentro, en lo que tenemos las potencialidades, en lo que tenemos nuestra sensibilidad, en lo que tenemos todo ese sentido del ser. Ese es el valor de educar, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y ya lo decían algunos autores, el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Esta es una gran frase de Montaigne. Montaigne fue uno de los ensayistas, los primeros ensayistas que tuvimos en Europa. Montaigne dejó muchos ensayos así muy breves, pero con una sustancialidad importante. Entonces, el tema nos invita pues a reflexionar
a partir de cuándo inicia la educación o cuándo termina la educación. Y pues el concepto de Fernando Savater es como el de otros grandes filósofos, que abarca totalmente toda la vida. ¿Sí? El concepto de Fernando Savater es el que dice que la educación es para toda la vida y durante toda la vida. O sea, la educación es inclusive hasta antes de nacer, ya nuestra mamá está infundiendo en nosotros alguna influencia, y ya lo que se va desarrollando, el ser que se va desarrollando en esos 9 meses de la concepción y del embarazo, es importantísimo ese periodo, porque es ya una forma de educar. Educar es conocer al ser que la mamá trae dentro, y esa relación que se establece con el ser es una relación de sensibilidad exquisitamente importante, fundamentalmente trascendental, porque si hay esa conexión, ese contacto, esa comunicación con la mamá desde esos 9 meses, ya se avanzó en la formación, en la educación de un niño en esos 9 meses. Entonces, quiere decir también Fernando Savater que tenemos todos los seres humanos 2 nacimientos, un primer nacimiento o un primer desarrollo de nuestro ser, son esos primeros 9 meses. Ese es un primer nacimiento, y pues aparecemos a la vida, a un mundo totalmente distinto de los 9 meses anteriores. Todo va a ser sorprendente, todo va a ser nuevo, todo va a ser impactante. Es un ser que aparece y va a empezar a adaptarse con esa posibilidad humana que tiene el ser, esa naturaleza humana del ser humano, porque son una característica de la naturaleza humana y de la condición humana, que se va a condicionar, que se va a adaptar. Esos son los elementos primigenios del nacimiento, y el nacimiento es un milagro propiamente. Así lo han dicho pues filósofos, poetas, grandes dramaturgos, etcétera, hombres de letras, hombres que ponen nombre a los elementos que da la vida, que da la circunstancia del ser y la circunstancia del tiempo en donde aparece la vida. Por eso Vasconcelos dice que el hombre es un ser en el tiempo, es un ser biográfico, y el ser en el tiempo quiere decir que es importante el tiempo que los seres humanos tenemos en esta vida, porque en este tiempo que tenemos en esta vida, contemplado, considerado, dadas nuestras facultades de nuestra naturaleza humana, etcétera, pues es el tiempo que vamos a significar o no vamos a significar en esta vida. Y entonces todo va a depender de este valor de educar, todo va a depender de eso. Si el ser humano entiende este mensaje, pues lo va a entender de una manera muy grande, porque el valor de educar es el valor del milagro del hombre, de educarse y de educar a los demás, porque el hombre viene para ser educado y también para educar a los demás. O sea, es una significación pues interesante, es una significación de humanidad. Y la humanidad es eso, de vernos, sentirnos, de cobijarnos, de comunicarnos, de establecernos como seres humanos en la comunidad, y la comunidad es la comunicación, y si tenemos la comunicación somos seres humanos, y estamos advirtiendo cosas que vamos a aprender y que vamos a educarnos en este sentido del aprendizaje que es universal. El lenguaje es una aportación extraordinaria del ser humano. El lenguaje, pues como lo tenemos los seres humanos, no lo tiene ninguna otra especie de la naturaleza biológica que existe en el planeta. Es solamente la naturaleza humana. Entonces, con el lenguaje, piensan algunos autores,
se desarrolla otro proceso interno de desarrollo del ser humano con el lenguaje, porque el lenguaje da todos los elementos para ampliar y desarrollar y seguir ampliando y conociendo más y teniendo una imagen cada vez más clara, cada vez más certera de su mundo, del mundo que está viviendo, ¿verdad? El lenguaje nos acerca, el lenguaje define lo que son las cosas, el lenguaje es la descripción de lo que está frente a nosotros, el lenguaje le da el sentido objetivo, concreto, que va a ser posible acercarnos a otro lenguaje, que es el lenguaje científico, es el lenguaje preciso, es el lenguaje que se usa en el mundo de la ciencia, pues para dar los elementos precisos, los conceptos, las categorías, las hipótesis, etcétera, a la investigación científica y a todo ese proceso abstracto tan extraordinario que es la participación y la aportación humana, que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es? La ciencia es como el fruto más querido de la humanidad, como el triunfo en el cual se establece la humanidad misma, el triunfo, como la obra maestra en este momento de la humanidad misma, ¿sí? Y la ciencia pues no es tan vieja como creeríamos muchos de nosotros. La ciencia aparece pues no tan antiguamente. Hay una ciencia antigua que es la de los pueblos primitivos, que se desarrolla con ciertos elementos, pero ya con mayor precisión. Es del siglo XV hacia nosotros, es del siglo del Renacimiento hacia acá, es del siglo de Leonardo da Vinci, que es uno de los primeros que van a ser bases para el desarrollo de la ciencia por sus observaciones, por sus disecciones que hace de cadáveres, etcétera, y que conoce la anatomía humana para pintarla de la manera más precisa, como nadie más lo hizo durante el Renacimiento y posterior a él inclusive también. Por eso este gran valor de la ciencia que se le atribuye pues a la humanidad, al hombre mismo, es un paso gigantesco, como ese paso gigantesco que dieron los seres humanos que volaron a la luna, ¿verdad?, allá por los años 60, y que pues dijeron un breve paso, es solo un paso que dieron allí en la luna, pero un paso trascendental, ¿verdad?, para la humanidad, porque era para la humanidad, y que en estos momentos pues se están haciendo ya proyectos para ir a otros lugares más distantes de la luna, ¿verdad?, que está a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que podrían estar pensando, inclusive ya lo pronunció el presidente de los Estados Unidos, de su próximo viaje a Marte. Y esto es parte también de este gran proceso de desarrollo científico. Las ciencias pues fueron las ciencias físicas, las ciencias naturales, las ciencias que estudiaron al hombre, a la biología, todas las ciencias derivadas de esta gran ciencia que es la biología. Es una ciencia tan extraordinaria que pues por eso los que estudian medicina tienen que tener como base el estudio de la anatomía, como lo tuvo Leonardo, y esto de la anatomía es una ciencia que tiene que dominar perfectamente de pe a pa todos los elementos que tenemos integrado como parte del ser humano, como parte de nuestra naturaleza biológica, que son todas las funciones y todos los elementos, ¿verdad?, que constituyen nuestro cuerpo, y que ya en este siglo, fue en 1983 fue cuando se hace el descubrimiento de los 2 hemisferios cerebrales, y cuando con este descubrimiento de Robert Sperry, de Premio Nobel de Medicina de los Estados Unidos, se da un paso también trascendental para el desarrollo de la ciencia, y se crea pues
pues la ciencia que nos acerca al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales, cómo funciona todo este gran equipo y este aparato que es el más perfecto de todo lo que tiene nuestro organismo, y que es a través del cerebro como podemos nosotros desarrollar cualquier teoría, cualquier hipótesis, cualquier estudio, cualquier desarrollo de la sensación que tenemos ante el impacto que podemos tener cuando hay fenómenos naturales, cuando hay impactos en la tierra, cuando hay catástrofes, cuando hay cualquier otra situación que pone en preocupación, pues naturalmente todavía al hombre. Entonces, así como todos los demás campos que ha construido el hombre, que es toda la cultura de la humanidad, así también pues la ciencia es ese elemento sustantivo y de mayor desarrollo, de mayor provecho, y todo esto es parte de lo que tiene que ver con el valor de educar. El valor de educar abarca todo esto, abarca que el hombre conozca desde sus orígenes más primitivos, desde sus familiares más lejanos, que están por allá perdidos, ¿verdad?, en la oscuridad de los tiempos y de los siglos y de los milenios, para llegar a este momento actual, a este mundo de grandes transformaciones y de gran potencialidad, sobre todo porque es el siglo de la comunicación humana. Este es el siglo XXI, el siglo que estamos iniciando, el siglo donde la comunicación ha logrado ser un elemento de mayor rapidez que ninguna de las demás épocas que han transcurrido ya en milenios y que han transcurrido en millones de años. Hoy estamos pues ante un desafío, y ese gran desafío es que todos sepamos, que todos los hombres y las mujeres y los niños y los jóvenes y los ancianos, que todos sepamos que existe una gran responsabilidad histórica como seres humanos, y esa responsabilidad histórica se llama el valor de educar. La educación es algo que no puede dejar de hacerse, porque dejaríamos interminado un ser humano, porque un ser humano no puede considerarse que ya está realizado, que ya está terminado, si no cuenta con una amplia educación. Y la educación puede ser en muchos aspectos. La educación puede ser en el aspecto lingüístico, el aspecto matemático, lógico-matemático, el aspecto de las inteligencias de Howard Gardner, la inteligencia musical, la lógica matemática, todas las que vienen enumerándose en este gran continente que se estudia a través del cerebro, a través de esta gran ciencia de ciencias que es el estudio del cerebro, y que en estos momentos pues es una gran preocupación científica, porque cada vez se están descubriendo más y más cosas que tienen que ver con el equipo más poderoso que tenemos desde el punto de vista biológico, que es nuestro cerebro humano. Es un aparato biológico, es una herencia milenaria del cerebro, es una herencia que traemos congénitamente con nuestro propio nacimiento. Inclusive cuando estamos en este primer periodo de los 9 meses, pues es la formación total de este equipamiento de todas las células, de los 43 cromosomas que cada ser humano tiene, etcétera, y que va conformando un ser para la vida, y un ser no para él mismo, sino es un ser siempre para los demás. Un nacimiento no es un nacimiento nada más para él o para su familia, es un nacimiento para los demás, para darse a todos. Y esa es la parte que también sirve la educación. La educación educa para la sociabilización, para establecer la comunicación con los demás de su edad, de su tiempo, de su momento histórico, etcétera. Por eso es el valor de educar es también un valor en el tiempo, y nosotros tenemos esta característica que va quedando en cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestra vida es el tiempo que tenemos para educar, y nuestra vida es toda para la educación,
porque esto se llama la educación permanente. Esa es la educación permanente, la educación que está permanentemente en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Porque es una educación que empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Por eso es educación permanente. Y la educación, esta es una visión más amplia, ¿verdad?, de lo que antes se pensaba de lo que era la educación. Pensábamos que la educación nada más era ir cierto tiempo a la escuela, salir de la escuela y ya se acabó la educación. No, la educación nunca se acaba, porque las cosas que el hombre debe aprender o está obligado a aprender, pues nunca sabrá todo lo que existe en el todo, que es el universo. Nunca sabrá de todos los aspectos que todos necesitamos saber, que están ahí para los demás. Nunca terminaremos de conocer lo que ya está publicado, inclusive nada más, o lo que está publicado en alguna línea nada más de publicación, ¿verdad? Porque son millones y millones de ediciones, de libros, de aportaciones, de ideas, de ensayos, de ideas, simplemente de ideas, ¿verdad? Por eso Peter, este gran escritor que publica esa obra que se llama Ideas, esa es una obra monumental, porque en esa obra monumental están aportadas muchas de las ideas generales que se van dando en diferentes etapas históricas de todos los tiempos. Y por eso el valor de educar es un valor permanente, es un valor en el tiempo, es un valor de la historia también, es un valor de nuestro mundo más pequeño, que es nuestra familia, y la familia es un valor de baluarte, es un valor fundamental, porque ahí se dan las condiciones más importantes para que ese nuevo ser humano que nace en esa familia pueda tener éxito en su vida mayor, en su vida adolescente, en su vida de joven, en su vida del desempeño de una profesión, etcétera. Ese es en todos los sentidos, y esto pues ya lo conocían pues los griegos que son los creadores de nuestro continente, de la historia, de este continente de la historia que es el mundo occidental. Fue un mundo iniciador, con gente muy preparada, muy sabia, muy propia, con buen gobierno, con buenas industrias, con buen desarrollo, con buen comercio, y sobre todo con una gran producción de arte y de cultura que nos legaron, para que ese sea el modelo de desarrollo de toda sociedad. Y ese es el modelo que está prevaleciendo y que sigue prevaleciendo para nuestros días. Por eso, en esta profesión de educar, es una profesión en la que se relaciona el ser humano con ese mundo maravilloso que son los jóvenes, y esa relación humana no tiene precio. El ser, por ejemplo, docente, en este caso, es un gran privilegio que la sociedad le otorga a estas personas. Ahí tenemos pues una de las grandes tareas que tiene mayor significación. Por eso yo quiero felicitar en este programa a todas las personas que hacen esta gran labor y esta gran tarea, a los grandes maestros que primero fueron maestros rurales, maestros muy sencillos, maestros con pocos conocimientos, pero con un gran corazón, maestros que pues inundaron las escuelas rurales de nuestro mundo, de nuestro pequeño o gran país, y después se fueron convirtiendo en escuelas más formales, más completas, con mayor personal más capacitado cada vez, y que en este momento pues son instituciones que han podido abrevar de todo ese gran conocimiento que se han dejado a través de todas las generaciones. Es un tema fundamental, porque es un tema de vida universal. El valor de educar es un tema que comprende toda la vida del ser humano, y que por eso, a medida que cada uno pueda valorar su tiempo de vida, su tiempo biográfico de vida, es el único momento, es el único espacio que tenemos para poder decir, ¿verdad?, que cumplimos con nuestra misión, nuestra tarea, nuestro deseo de engrandecer a nuestro país,
al mundo en que vivimos, a nuestra época, a nuestras generaciones, porque somos parte de varias generaciones, los que ya tenemos mayor edad. Venimos aprovechando también la experiencia de muchas generaciones anteriores. Cuando nacimos, pues cuando nacimos éramos pocos, y cuando se fueron viniendo más los años encima y se vinieron desarrollando más la sociedad, hubieron más, estadísticamente, más nacimientos que muertes. Entonces nuestro mundo fue enriquecido, porque vivimos ahora en un mundo que ahora resulta que pudiese ser de 100, 200, 300 veces más de aquellos compañeros o de aquel mundo que tuvimos cuando nacimos. Y el mundo siempre será así. Por eso ya a partir de el siglo del 2000 ya alcanzamos la cifra de 7,000 millones de habitantes en el mundo, y que esos 7,000 millones pues no podrán quedarse ahí. Va a seguir creciendo la población, porque hay muchísimos espacios todavía en el planeta para seguir recibiendo más gente, una mayor población, o con otros proyectos seguramente que estén implícitos en la ciencia, para desarrollar comunidades más armónicas, comunidades más preocupadas por conocernos, por desarrollar nuestra sensibilidad, y esa sensibilidad que nos sirva para hermanarnos. Por eso los 4 pilares de la educación del siglo XXI son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser personas. Aprender a aprender quiere decir que tenemos que hacer el propósito de enseñar rápidamente, aprender a aprender, a conocer rápidamente cuál es lo fundamental. No podemos quedarnos tampoco perdiendo el tiempo en tratar de conocer todo. No podemos, no alcanzaríamos a conocer todo. Por eso hay que aprender a aprender, o sea, a conocer nada más lo fundamental, lo importante, lo trascendental. Aprender a hacer, es decir, que podamos no solamente saber cosas, sino poder hacer cosas también. Por eso es aprender a hacer cosas, como todas las personas que se dedican a la tecnología, etcétera, que saben muchísimas cosas y que pueden hacerlas de manera directa, inmediatamente. Ese es el aprender a hacer. El aprender a ser persona. Yo quiero aprender a ser persona, quiero desarrollarme en mi potencialidad humana, quiero ser una persona que sabe comunicar, que sabe decir, que sabe expresar, una persona que sabe conocer, una persona que sabe apreciar una aurora, un atardecer, etcétera, una persona que siente que tiene un gran compromiso con la naturaleza, y que el mundo en el que está colocado es un mundo para ser poblado, para ser disfrutado, para tener la felicidad a nuestro alcance, porque la tenemos, nomás hay que tratarla de apreciar y de saberla asimilar. Y finalmente el aprender a convivir, porque ese es el punto que no alcanzamos todavía a dominar, y es uno de los puntos fundamentales en este momento, en esta etapa que nos ha tocado, pues estar dentro de esta gran pandemia del año 2020, que será un año pues que va a quedar para la historia. Necesitamos aprender a reforzar el aprendizaje de la convivencia humana, el aprendizaje de vernos a todos como seres humanos iguales, porque hay un nivel en cierto momento de la vida en el que todos llegamos a ser iguales, en que no importa si hay gentes con mayores recursos económicos o mentales o científicos, etcétera, no importa. La diferencia es que somos seres humanos, y en este momento de esta crisis actual necesitamos situarnos pues en esta circunstancia de que somos seres humanos y tenemos el mismo valor todos los seres humanos, y tenemos el mismo derecho de ser atendidos todos los seres humanos, y tenemos derecho de terminar nuestro último momento de vida como un ser humano. Y queremos decirles a todos nuestros escuchas que este es el punto más importante de la vida.
vernos, sentirnos, conocernos, apoyarnos, ayudarnos y darnos a los demás con un sentido de pertenencia universal. Ese sería nuestro mensaje de esta tarde. Este mensaje tan interesante, doctor Ciro Artemio Constantino Álvarez, además de reconocer su trayectoria, porque se engloba muchas cosas, no solamente la educación en casa, la educación en la escuela, sino precisamente ahorita acaba de mencionar el poder educar, de esa educación permanente que día a día se va aprendiendo del nacimiento a la muerte, y eso nos tiene que dejar muy marcados hoy en día, porque el aprender a convivir, hemos visto sucesos muy drásticos, muy fuertes, muy dolorosos, como lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que la policía somete a una persona pues de color, por así decirlo, negra, que la gente racista, la gente pues que no quiere convivir, como usted acaba de señalar esa palabra, pues ha sido atacada, fallece, y vemos las consecuencias. Las multitudes empiezan a aparecer, las multitudes empiezan a pues a señalar que son parte de un entorno de este mundo donde se tiene que aprender a convivir. Finalmente, doctor Ciro Artemio, un mensaje para toda la gente que está todavía en su casa, que todavía sigue pues aprendiendo de esto que nos está pasando, de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo también mandar un mensaje a aquellos maestros que siguen trabajando, que siguen desde la comunicación mandando el mensaje a esos alumnos que se siguen preparando porque están teniendo sus clases en línea, pues seguir trabajando en convivencia. Así es, todo. Este es un momento muy especial y tenemos que aprovechar la circunstancia que se está dando, y la circunstancia que se está presentando es estar en casa, seguir manteniéndonos en esta política que pues es una política para el bien de todos, para conservar la vida, y la vida pues es lo más preciado que podemos tener. Entonces esta circunstancia también altera la no presencia física en las escuelas, y la no presencia física pues obliga a que los maestros también podamos experimentar esa manera de comunicarnos a través pues de la parte tecnológica, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alcance en línea, y poder ir dando pasos en este sentido, porque pues nadie sabe si se presentará otro momento igual o peor, y esto tendrá que cambiar la manera de cómo tradicionalmente ha sido la escuela, y tendrá que ser ahora a través de otros medios, ¿verdad?, los medios actuales que son los más avanzados en el mundo de la comunicación, que es esto, ¿verdad?, de estar comunicados en línea, y que esto se puede hacer en circunstancias muy especiales, rápidamente y efectivamente, y que esa comunicación pues mantendrá la guía y la orientación de los maestros para los alumnos. Preocupémonos por todos, y los maestros pues habrán de aprender un nuevo sistema, nueva forma de establecer esa comunicación con los alumnos, para seguir siendo pues los maestros, los portadores de la educación y de este país, y de la concepción del mundo, porque eso nos obliga también a conocer en este momento cuáles son los lugares, la civilización que se está extendiendo cada vez más en determinados países, en determinados lugares del mundo. Tener una concepción del mundo es estar informado del mundo, es conocer qué partes, de qué razas, qué sistemas de religión, qué maneras de conocer existen en tantos otros lugares, y eso va a enriquecer naturalmente el conocimiento de las nuevas generaciones, y habrán de ser las nuevas generaciones las que van a transitar por otros rumbos que insospechadamente nosotros no conocemos, pero que les dejamos el camino y la herencia para hacerlo. Pues aspectos muy importantes, y con esto vamos a cerrar para este programa del doctor Ciro Artemio Constantino Álvarez. Quédense en casa, preocúpense por su familia, preocúpense por convivir,
por preocuparnos, por conocernos a nosotros mismos en este entorno que se vive, porque la verdad no alcanzamos a conocernos. Así y es una situación bien importante para seguir conviviendo en familia. Pues mandamos finalmente un saludo al maestro Estrada en la Ciudad de México, a la familia del maestro Ciro Artemio Constantino Álvarez, también a Francisco García en Estados Unidos, a Patricia Constantino, a nuestro amigo periodista Eduardo Medrano, también a Jesús Lemos, un periodista muy destacado que nos sigue. En la ciudad de Guadalajara enviamos un cordial saludo a una comunidad que nos sigue constantemente. En Chiapas, en Oaxaca, también un saludo muy especial. Y a todos nuestros hermanos que están sufriendo en la Ciudad de México, en las alcaldías donde se está dando un contagio muy rápido con esto de la pandemia, que cuídense, quédense en casa y sigan las indicaciones para que podamos salir pronto todos nosotros de esta problemática. Se han tomado las medidas necesarias para poder realizar este programa, sanitarias, para poder llevar a cabo a todos sus hogares esta transmisión tan especial. De igual forma mandamos un saludo a nuestra amiga Viri Molina, al licenciado, agradecemos a Arturo Bravo esta transmisión, a Adrián Gutiérrez, a Sara Lisbeth Figueroa, a Antonio Aguirre, a nuestro amigo el licenciado Monares, también a Jorge López, a Rafael Gil y a María Marta Torres. Y a todos los que nos siguen en Bravo por la Red, síganos mandando sus comentarios y los temas que desean que el maestro, el doctor Ciro Artemio Constantino Álvarez platique. Pues no me resta más que desearles a todos ustedes muy buenas tardes. Gracias.